Había un barbero en un pequeño pueblo de la Toscana, allá por 1987. Un hombre común, con una barbería común, en una calle común. Su nombre era Antonio Rossetti. Tenía 52 años, y sus manos, firmes y expertas, habían cortado el pelo y afeitado las barbas de 3 generaciones de hombres. Su local era un refugio del tiempo, con su silla de cuero verde, el gran espejo dorado y el suelo de baldosas blancas y negras. Un lugar donde el aroma a jabón de afeitar se mezclaba con las historias no contadas del pueblo. Pero algo cambió para siempre en una tarde lluviosa de otoño. La campanilla de la puerta sonó y un joven entró al local. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, la ropa arrugada y una mirada perdida en la nada. Se llamaba Marco, tenía 24 años. Temblaba. No sabía si por el frío o por el peso que llevaba dentro. Lo que sucedió en esa silla, lo que este barbero le preguntó mientras sostenía la navaja sobre su rostro, no solo salvó la vida de ese joven. Esta es la historia real del maestro Antonio y de la pregunta que transformó su humilde barbería en un santuario para almas rotas. Antonio no dijo nada al principio. Simplemente guió a Marco hacia la silla con un gesto suave, como si estuviera manejando la pieza más delicada de porcelana. Le colocó la capa negra sobre los hombros, un ritual que había repetido miles de veces, pero que hoy se sentía diferente, solemne. El silencio en la barbería era profundo, solo interrumpido por el suave repiqueteo de la lluvia contra la ventana y el sonido metálico de las tijeras que Antonio preparaba. Durante más de 45 minutos, Antonio trabajó. Sus movimientos eran una meditación. El corte de las tijeras, el murmullo de la maquinilla. Cada acción era precisa, tranquila, sin prisas. No hubo preguntas sobre el tiempo, ni comentarios sobre el último partido de fútbol. Solo un silencio lleno de respeto. Marco permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, observando sus propias manos temblorosas en el regazo. En el reflejo del espejo ornamentado, 2 mundos colisionaban. El rostro atormentado de un joven al borde del abismo y la mirada serena de un artesano que entendía que su trabajo a veces iba mucho más allá de cortar el pelo. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Marco, un río silencioso que trazaba un mapa de su dolor. Y Antonio la vio. La vio sin juzgar, sin inmutarse. Simplemente la vio. Cuando el corte de pelo terminó y llegó el momento del afeitado, Antonio preparó la espuma caliente con la brocha en un cuenco de cerámica. El vapor llenó el aire. Con la navaja en la mano, un objeto que requiere la máxima confianza entre 2 personas, Antonio se inclinó hacia adelante, mirando el reflejo de Marco en el espejo. El joven seguía con la mirada vacía, perdido en sus propios pensamientos oscuros. Y entonces, con una voz suave pero firme, que cortó el silencio como la propia navaja, Antonio le hizo una pregunta. Una pregunta tan simple, tan obvia, que nadie más se había molestado en hacer. Antonio le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo estás y realmente esperó la respuesta? Marco se quedó paralizado. La navaja seguía suspendida, pero no era la hoja de acero lo que le asustaba. Eran esas palabras. Él realmente esperó la respuesta. Sintió como algo dentro de él, un muro que había construido durante meses, se rompía en 1000 pedazos. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Antonio en el espejo. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió visto. No observado ni juzgado. Visto. El joven rompió a llorar, un llanto desconsolado, liberador. Antonio bajó la navaja, apoyó una mano en su hombro y esperó. Simplemente esperó. Ese día, Marco no solo salió con un nuevo corte de pelo, salió transformado. Caminó bajo la lluvia, pero ya no sentía el frío. El cielo, curiosamente, comenzaba a despejarse. Antonio Rossetti, el barbero, había descubierto sin quererlo el poder de la escucha activa, la magia de la presencia total. Su barbería dejó de ser solo un lugar para arreglarse por fuera. Se convirtió en un espacio seguro, en una clínica para el alma donde los hombres del pueblo podían, por fin,
quitarse la máscara. La historia de Marco se extendió, no como un chisme, sino como una leyenda silenciosa. 3 semanas después, Marco regresó a la barbería, pero no venía solo. Traía a su hermano, quien también parecía cargar con un peso invisible. Pronto, otros hombres empezaron a llegar. No todos necesitaban un corte de pelo. Algunos solo necesitaban sentarse en esa silla de cuero verde y escuchar la pregunta. La barbería se llenaba por las tardes, pero no con el ruido habitual, sino con el murmullo de conversaciones profundas, de hombres escuchándose unos a otros, realmente escuchándose. Se formó un círculo de confianza, un club no oficial de almas que aprendían a sanar juntas. La pregunta de Antonio se convirtió en un código, una llave que abría las puertas del corazón. Antonio Rossetti falleció en el año 2003, a los 68 años. A su funeral acudieron más de 300 personas, hombres de todas las edades, muchos de los cuales habían encontrado consuelo en su silla. Pero su legado no murió con él, sigue vivo. Marco, aquel joven de 24 años que entró con los ojos hinchados y el alma rota, hoy tiene 61. Es terapeuta, y cada una de sus sesiones, sin excepción, comienza con la misma pregunta que le salvó la vida en aquella barbería de la Toscana. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó ¿cómo estás? ¿Y realmente esperó la respuesta? En un mundo donde todos hablan pero nadie escucha, una simple pregunta hecha con atención plena puede cambiarlo todo. El verdadero legado de un maestro no está en las herramientas que usa, sino en la huella que deja en los demás. La herencia de Antonio no fue una técnica de afeitado, sino una lección de humanidad. Esta semana, te invito a que le hagas esa pregunta a alguien que ames, a un amigo, a tu pareja, a un familiar. Y cuando la hagas, realmente espera la respuesta. Escucha no solo con tus oídos, sino con todo tu ser. Puede que no salves una vida, o puede que sí. Pero te aseguro que transformarás un momento. Y a veces, un momento es todo lo que necesitamos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete a Sabiduría del Fuego para descubrir más relatos de maestros y artesanos que cambian el mundo con su trabajo silencioso. Hasta la próxima.